Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Vamos a abordar ahora esa parte a la que se refería Francisco Reyes al comienzo, que es el intercambio de ideas, ¿no? El intercambio de conocimiento y de experiencia. También David está aquí por eso. Así que enseguida les presento. A Isabel ya la conocemos, Francisco nos dio detalles de nuestra invitada, pero además están con nosotros David Bustabá. Le tienes aquí en el extremo de esta mesa, que es socio director de Plastic Energy, una empresa líder en reciclaje químico de plástico. Verán, David pertenece a ese colectivo de emprendedores que pues ya andaban, ¿no?, con inquietudes cercanas a la economía circular, incluso antes de la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así que su recorrido profesional le ubica como socio fundador de eWaste, la primera planta de tratamientos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de aquí, de Canarias. Fue fundador y presidente de la Fundación Canarias Recicla, una organización sin ánimo de lucro que tiene como fin la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el fomento del reciclaje de residuos. Y actualmente su empresa global pues tiene 2 plantas ya en España, no sé si hoy podríamos anunciar alguna otra cosa, ya nos indicas algo, y ha conseguido a través de un proceso que es único en el mundo reciclar los plásticos que no pueden ser tratados mecánicamente, creo que lo explico bien, para obtener un aceite ya con nuevas utilidades. David, gracias por estar con nosotros en esta mañana y enseguida conocemos su experiencia. También está con nosotros Francisco Amador, que es profesor del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna. Este doctor en Economía imparte docencia sobre microeconomía, es subdirector de la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de Tenerife, Universidad de La Laguna. Desde el año 2015 dicta un curso de introducción a la economía del bien común para estudiantes universitarios en el que pues se reflexiona sobre maneras alternativas de medir el éxito en las empresas y en los países. Es una propuesta diferente de cómo definir el éxito de una empresa, nos decía. Así que enseguida estaremos también con nuestro profesor, que ha centrado su investigación en el análisis de las preferencias de los consumidores y su disposición a pagar. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar? Realizando aplicaciones en el ámbito del transporte y el ámbito de la energía eléctrica. Recientemente ha iniciado un estudio sobre preferencia por los alimentos de origen ecológico y las estrategias para promover su consumo en el sector de la restauración colectiva a través de la introducción, verán que esto es muy interesante, a través de la introducción de cláusulas en los pliegos de contratación pública. Y bueno, y está con nosotros Carlos Jiménez, que es director de la Cátedra Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de Tenerife, Universidad de La Laguna, profesor de Innovación en Productos Gráficos, en Diseño, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad. Se doctoró con la tesis Cultura del Diseño y Desarrollo Local Sostenible, aportes teóricos, metodológicos, casos prácticos en las Islas Canarias. Y con ella recibió el premio extraordinario. Su interés investigador gira en torno al potencial del diseño y la comunicación en los procesos de valorización, de poner en valor los recursos territoriales desde un enfoque participativo y comunitario. Pertenece además al Grupo de Investigación en Diseño, es coordinador del Grupo Bisagra. No sé si han tenido oportunidad de conocer al Grupo Bisagra en acción, que es dibujar las ideas, ¿no?, para ayudarnos a comprender. Así que con Isabel, con David, con Francisco y con Carlos, queremos sobre todo aterrizar la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos acaba de exponer Isabel y hacerlo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Vamos a arrancar, si les parece, por esta parte, cómo cristalizar y qué cristalizar, quiero decir, qué objetivos de desarrollo sostenible se podrían materializar en Canarias. ¿Cómo se podría hacer esto? Vamos, si les parece, con los profesores. Por ejemplo, Francisco, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y gracias a todos por la presencia aquí hoy. Muy interesante este tema que nos embarga hoy y que bueno, no en vano estamos en una situación de emergencia climática decretada por nuestro propio gobierno autonómico, ¿no? Sobre cuál objetivo podríamos promover en Canarias, yo creo que estamos llamados a trabajar
con toda la agenda. Es decir, no, yo creo que no podemos renunciar. En Canarias tenemos un diagnóstico que va desde tasas de riesgo y exclusión social 15 puntos más alto que el promedio nacional. Tenemos tasas de diabetes, de obesidad infantil. Estamos a la cabeza de muchos indicadores que llaman la atención, que esto no es una apuesta voluntaria, esto debe ser un compromiso, no hay retorno. Y yo creo que tenemos un plan, pero además de un plan, hemos tenido históricamente muchos planes y muchos están en gavetas. Y ahora lo que necesitamos es dotar de instrumentos efectivos para cumplir el plan. Y, por ejemplo, la contratación pública en España, el 20% del PIB se ejecuta a través de pliegos de contratación pública. En esos pliegos se puede especificar cómo queremos que nuestras empresas produzcan los bienes y servicios que se prestan en nuestros hospitales, en nuestras universidades públicas, en nuestros centros educativos. Es decir, tenemos instrumentos, pero yo no me quedaría con el plan, me quedaría más contento cuando vea los instrumentos, ¿no? Ya, sería como pasar del plan al compromiso. Sí. Ya, y manos a la obra, ponernos en acción. Ya. David, ahí, desde el punto de vista empresarial, tú que tienes la experiencia, ¿hay algunos objetivos de desarrollo sostenible más al alcance de empresarios y empresarias que otros? Porque el profesor dice que tenemos que ir a por todos los objetivos, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, ¿hay objetivos que son más alcanzables que otros? Bueno, primero me gustaría agradecer a la organización, a la Fundación FIDE Caja Canarias, a la Fundación Caja Canarias, a la Obra Social de la Caixa, a ED, el haberme invitado a participar. Es un lujo estar aquí con Isabel y poder dialogar y compartir experiencias a través de los ODS. Y respondiendo a tu pregunta, yo puedo responder de lo poco que sé, ¿no? Y sé de economía circular algo, de reciclaje, con respecto a qué pueden hacer las empresas. Y me gustaría empezar dando un dato que nos ponga en situación, ¿no? Y lo voy a centrar en Canarias para no dar datos globales e intentar ver un poco cuál es la situación real de Canarias. Todos los días se llena un campo de fútbol, y pongo campo de fútbol porque creo que todos conocemos las dimensiones, a 1 metro de altura, con residuos que nos sobran, con cosas que nos sobran en Canarias. Todos los días, de manera continua, ¿no? Todo esto que hasta ahora se ha visto como un problema, de hecho, lo que es una oportunidad, generación de nueva economía, pero sin duda hay que atajar esos recursos y afrontarlos de una manera eficiente y capaz de generar una mejor sostenibilidad. Sin duda hay que ir al origen, el por qué nos sobra tanto, ¿no? A generaciones pasadas no nos sobraban tantas cosas y ahora nos sobran demasiadas, y reducir en origen, minimizar a través del ecodiseño que dejen de sobrarnos tantos recursos que llamamos residuos, y posteriormente cerrar los ciclos, ¿no? Como te decía, en mi humilde opinión, en lo que sé de economía circular, que es una palabra que, corrígeme Isabel, creo que no se recoge dentro de cuando se desarrollaron los 17 objetivos y las 169 metas, porque es verdad que son palabras que van apareciendo a lo largo de la historia y van recogiendo la problemática y la sensibilidad de la sociedad. Creo que la economía circular, que afecta a 5 de estos 17 objetivos de manera directa, puede ayudar mucho desde las empresas desde el punto de vista que conozco de gestión de residuos, en volver a ver estos residuos, estos recursos, como una oportunidad y volver a colocarlos en la cadena productiva, alargando la vida de los materiales lo máximo posible, y cuando se convierten en residuos, volver a aprovecharlos como materias primas. Vimos varios ejemplos antes en la presentación, y ahí es donde creo que las empresas en general tienen que ser conscientes de su compromiso a la hora de generación de residuos, y la actividad empresarial de gestión de residuos hay que favorecerla para que consiga que dejen de enterrarse, que es la solución que al día de hoy tienen los residuos, el ejemplo de Canarias, ¿no? Este 1.000.000 de toneladas anuales que llenan un campo de fútbol a 1 metro de altura. Buscar medidas, ayudar a este sector para que sea capaz de reducir al máximo posible y que no acaben enterrados en el mejor de los casos y en el peor de los casos en el medio natural. Ya. Y Carlos, el profesor asiente todo el tiempo, porque cuando se habla del término ecodiseño hay que consultar con él, ¿no? Bueno. Ayúdanos a comprender
Bueno, yo me sumo también a las felicitaciones. Estoy encantado porque desde aquí yo no pensaba que un martes hasta ahora estaba además encantado de ver muchas caras conocidas por ahí, así que felicidades. Yo, como bien dices, nosotros también estamos en el ámbito de la academia. Yo, mi parte, no soy empresario y el ámbito de pensar y reflexionar desde la academia nos permite también ciertas licencias. Somos una especie de liberados sociales para reflexionar y también ver el otro lado de las costuras. Entonces, también con los ODS, yo la primera, para vincularlo con el ecodiseño, si me permites, también pensaría, o nosotros tendemos a pensar allí en el aula, en ecodiseño, qué es lo que no se dice de los ODS, para verlo en su entera, porque muchas veces se está vendiendo como la panacea y cuando todo es ODS es que igual no lo es, ¿no? Entonces, nosotros desde lo que invitamos un poco en el entorno de pensamiento y reflexión, que es la cátedra y que es la universidad, es que, por ejemplo, el ODS llega hasta cierto punto también. En los ODS sigue hablando de crecimiento sostenible. Sabemos desde los años 70, estamos trabajando con los textos todavía del informe Meadows, que nos dicen que es imposible seguir creciendo en un sistema limitado. En las islas lo tenemos clarísimo, como decía David, hay que enterrarlo, sacarlo o darle valor a ese residuo para que salga en forma de otra cosa en lugar de residuo. Sobre todo somos 1 millón de habitantes en Tenerife, más 7 de población flotante turística. Entonces, el primer punto que trabajamos en el aula es, vamos a ver los ODS en toda su complejidad y tal, ¿no? Porque crecimiento sostenible choca igual con lo que están aprendiendo en física. Y por otro lado, un poco, ¿qué porcentaje de acción tenemos cuando muchos de los trabajos que hacemos en ecodiseño están basados en la economía real de bienes y servicios? Aquí no profundizaré porque no soy economista, ustedes saben más. ¿Y qué porcentaje se mueve por la economía financiera especulativa, que está muy poco regulada, se mueve muy rápidamente y, como hemos visto ahora mismo con los cambios bandazos de grandes empresas, pueden condicionar el futuro de una región? Entonces, si me permites, planteando estos precedentes un poco, porque no podríamos permitirnos otra cosa tampoco desde la universidad, simplificarlo. El ecodiseño un poco lo que introduce es lo que se ha venido a llamar en pasar de lo que se decía de la T, o de ir hacia atrás en el alfabeto, pasar de tratamientos, de residuos, a ir avanzando hacia la E, que diríamos de ecodiseño y de innovación. Se sabe que hasta un 80% de los residuos derivados de productos y servicios se pueden prevenir en la fase de origen, es decir, cuando los estamos diseñando. Si en origen se diseñan sabiendo que los plásticos pueden ser separables, que en el territorio en el que se mueven pueden encontrar un gestor autorizado, etcétera, es mucho más fácil que ese producto pueda volver al origen. Nos hemos permitido también desde la cátedra y desde, en este caso, les traemos un pequeño obsequio, lo digo porque luego no sé cuándo volveremos a hablar, entonces queríamos compartirles, hablando de ecodiseño y de circularidad, pues un regalito, en este caso va para la organización de FIDE. Esto es alegría líquida para plantas tristes, y esto es abono puro para plantas en apuros. Bueno. Es abono de lombriz que hacemos, en este caso, entre la Facultad de Bellas Artes y Economía, fomentado un poco por la cátedra, y este caso es el trabajo final de grado de Ruth Cruz, una alumna de diseño, donde un poco pone en evidencia la importancia de cerrar ciclos en materia orgánica, en kilómetro cero, sobre todo en una isla donde vivimos 1 millón de personas y con tantos turistas, ¿no? Y tenemos riesgo de desertificación y erosión, y sin embargo estamos enterrando los residuos sin valorizarlos. Entonces sería un primer ejemplo práctico de cositas que podemos nombrar con ecodiseño. Pues muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a Carlos Tenido por el detalle. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, hay algunas cosas que ya se están poniendo encima de la mesa. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar, hay que transformar para que los ODS puedan efectivamente cristalizar? Isabel. Bueno, tienen que cambiar primero nuestras cabezas, que yo creo que es el mayor reto, ¿no? Y en realidad nuestras cabezas no solo por cómo implementar los 17 ODS, sino por una cosa que ha comentado Carlos, y es que la tendencia general del ser humano cuando uno le dice un cambia es un sí, pero. Entonces, por ejemplo, yo en los análisis que se hacen, sean o no teóricos, ¿no? Pero generalmente por parte de la comunidad más joven, de la comunidad académica, se recibe una crítica, y en realidad yo invitaría a Carlos a sentarse una semana conmigo allí en Moncloa, y que te das cuenta de que es verdad esa libertad de cátedra y de pensamiento que te permite el poder pensar.
hay veces que hay que decir sí, pero es que hay que empezar. O sea, tenemos que empezar por algo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que transformar son las mentes, y las mentes a la hora de decir el error, que es algo que en España nos pasa mucho, el error no es un fracaso. O sea, el error de las transformaciones que hay que hacer y que de los cambios que vamos a tener que hacer, me atrevería a decir que los 17 ODS y todo lo que vamos a cambiar va a generar de primeras decisiones de administraciones, de empresas y de ciudadanos erróneas, que muy probablemente no lleguen a la meta del 2030, pero que nos permite entrar en una senda de cambio y de transformación que dirá, oye, pues la primera decisión que tomamos fue cambiar los procesos productivos de tal manera y, por ejemplo, como decía David, la economía circular, ahora ya se habla de economía espiral porque, claro, recuperar el 100% es que ya es muy difícil. Bueno, pues ya hemos cambiado, en 8 años hemos cambiado 2 veces solo del nombre de lo que tenemos que hacer. Eso va a ser la tónica, o sea, el cambio, la transformación y la aceptación de error, sigo, error, sigo. De hecho, yo cambiaría la palabra error y diría un aprendizaje. Y vamos a tener que cambiar las mentes y comprender que cuando se tomen decisiones por parte de quien sea, tenemos que aceptarlas con cierta confianza de que, en mi caso, la administración pública, el empresario, la empresaria, el profesor y la profesora, están en un proceso abierto de diálogo. Y ese es el segundo cambio, aceptar esas transformaciones y esos cambios con no sé si es no con respeto como con honestidad, y segundo, aceptar que yo la solución a partir de ahora no la voy a tener porque el mundo ha pasado a ser muy complejo y que voy a necesitar de Carlos, de Francisco y de David para poder llegar a la solución, y nos obligará a dialogar, a ver, a coger el abono, a decirle a Carlos, sí, este abono está muy bien, pero huele fatal, vamos a cambiar tal, vamos a tal, y que cada uno de nosotros vaya aportando y demos soluciones al futuro. Francisco, profesor, desde tu punto de vista, ¿cómo ves las transformaciones que hay que realizar? Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la economía porque es mi formación, así que... Y bueno, uno cuando la primera clase de economía te dicen que en economía es la ciencia que se preocupa de ver cómo se asignan los recursos, ¿no? Entonces, probablemente sea una de las más que tiene que decir sobre qué es lo que hay que hacer o por dónde van los tiros, ¿no? Se podrían decir muchas cosas, pero por intentar ser breve e ir al grano a 2 cosas. Una, creo que es entender los mercados, cómo funcionan y cómo debemos intervenir y regular para que funcionen bien. Y otra, redefinir el concepto de éxito a todos los niveles, de éxito empresarial, de éxito como ciudadano. Si quieres éxito, convirtámoslo en contribución al bien común o al bienestar social, ¿no? Y revisar el papel de las empresas, de los ciudadanos y de las administraciones y de lo que están midiendo para saber si cumplen con su objetivo. Un breve comentario sobre entender los mercados. La principal señal en un mercado es los precios. Cuando los mercados funcionan bien, los precios contienen mucha información y las decisiones son apropiadas, correctas, eficientes, ¿vale? La mayoría de los mercados que tenemos son mercados donde los precios van sucios, no comunican de forma fiable información. Particularmente, los precios no reflejan los costes para la sociedad de producir los bienes que se consumen. Esto por poner un ejemplo y por dimensionar un poco a qué me estoy refiriendo y lo importante que es entender los mercados y poder intervenir para que funcionen bien y no pedirle a la gente apelar a su voluntad, a su bolsillo, para que vaya en contra de un mercado que hemos establecido y que hemos regulado y que somos conscientes de que funciona mal y no queremos ir a donde está el problema, sino rodearlo, ¿vale? Aquí hay un libro, que es un libro que lo podrán ver, está amarillento, es del año 93, y el título dice, lo voy a traducir, está en inglés, digamos que es como fijar los precios correctos, ¿no? Tener los precios correctos, y el subtítulo dice, un escenario europeo para hacer que el transporte pague sus costes verdaderos. En este año, ese informe del año 93 surge a raíz de un libro blanco de transporte que apela a que los usuarios del transporte paguen todos los costes que generan cuando se desplazan.
En aquel momento este informe decía que para que eso ocurriera en el caso del transporte, debería colocarse un impuesto de más del 100% del precio de las gasolinas y de más de 2 o 3 veces el precio en el caso de los diésel. En el año 93, año 2019, la comisionada de transporte, a principios de año, tras ver un informe que dice que los costes no asumidos por los usuarios de transporte en Europa ascienden al 7% del PIB de la Unión Europea de los 28. Es decir, todos estos costes que generamos como usuarios del vehículo privado, en términos de congestión, de emisiones ambientales, de ruido, de consumo de espacio, etcétera, y que no pagamos, si no lo pagamos, ¿dónde está eso? Porque ese coste lo hemos generado. Ese coste se reparte entre toda la sociedad y se asume. Lo asumen los que van a pie, los que lo hacen bien lo asumen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de que los precios en los mercados reflejen los costes sociales. Y eso pasa por hacer algunas intervenciones conocidas, es decir, que esto se da en los cursos de primero de economía. Por ejemplo, y esto es una cosa muy concreta, los mercados funcionan mal cuando la información no fluye, cuando no tenemos la información relevante para tomar las decisiones de compra o de producción. Así que cualquier política que favorezca la transparencia en los procesos de producción, como cuánto le pago a mis empleados, dónde compro las mercancías, qué certificación tienen mis productos. La transparencia de información es el primer paso hacia el cumplimiento de la agenda. Y lo otro, por supuesto, es la internalización de los costes externos. De nada me vale apelar a la voluntad de una empresa que lo hace bien, incurriendo en unos costes extraordinarios, cuando coloca su producto en el mercado a un precio que resulta que es más alto que una empresa de la competencia, porque la empresa de la competencia no asume sus impactos y los costes que está trasladando a la sociedad. Cuando arreglemos eso, el producto bueno será barato y el malo será caro, si es que no hay que llamar a nadie para que haga ningún esfuerzo. Punto 1. Punto 2, redefinir el éxito. ¿Qué entendemos por una empresa exitosa? Las empresas que generan grandes beneficios son empresas que contribuyen más al bien común, al bienestar social. La realidad, y estamos llenos de casos de grandes corporaciones, de escándalos de grandes corporaciones, de empresas que se trasladan a países donde la legislación laboral hace que los trabajos sean bastante indignos, pero ahí nos movemos porque estamos en un mundo donde la competencia nos lleva a competir en coste y eso implica extorsionar a las personas más allá de los derechos humanos e impactar en términos ambientales donde la ley no me obliga a tenerlo en cuenta. Entonces, si redefinimos el éxito, y ya hay ejemplos, hay muchas propuestas que han salido de las propias empresas que lo hacen bien, porque hay empresas que lo hacen bien y además son rentables. Y tenemos la propuesta que hace la economía del bien común. Hay 2.000 empresas en el mundo que se han hecho un balance que tiene en cuenta todas estas cosas que podemos llamar éxito en términos de bien para la comunidad y sin esperar nada a cambio lo han hecho y son empresas que están funcionando. En Tenerife hay 24, gracias a una iniciativa del área de medio ambiente del Cabildo que ya también lo están haciendo. O sea, se pueden señalar cuáles son. Yeah. También tenemos las empresas B. Y ahí están, y toman un compromiso a pesar de que el marco regulatorio va en contra y las hace tener, digamos, experimentar una competencia desleal, ¿no? Bueno. Vale, enseguida, gracias Francisco. Muchas gracias. Enseguida buscamos la experiencia de David, ¿no? De cómo hacer compatible la rentabilidad con la sostenibilidad. Enseguida, solo al hilo de lo mucho que ha explicado Francisco. Carlos, ¿desde el ecodiseño se pueden superar o se pueden solventar, por ejemplo, los impactos ocultos?
Sí, precisamente un poco el ecodiseño lo que hace es salir del pensamiento lineal, es decir, yo soy un empresario y produzco un producto para un mercado e intenta un poco plantear y repensar, casi como si fuera un briefing, una tormenta de ideas creativa, a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, hablamos de la fase de concepto, cómo puedo conceptualizar mi producto mejor, cómo puedo pasar del concepto de poseer un producto a poseer un bien, o sea, disfrutar de un bien sin tener que poseer la máquina, que esto hoy en día es algo que se ha explotado, ¿no? con diferentes iniciativas de compartir coche, etcétera. Materiales. Si yo hago una auditoría en mi empresa, ¿realmente estoy siendo lo más eficiente posible con el uso de materiales? Los materiales que no uso para el producto principal me pueden dar para un producto secundario o tengo que pagar porque los tengo que llevar a un gestor autorizado, etcétera. ¿Podría sacar productos secundarios que son desecho del producto principal? Luego, la fase de producción. ¿Estoy utilizando los medios más eficientes de producir el bien? ¿O puedo ahorrar, apretar por aquí, ¿no? La fase de distribución, que es un poco la logística. ¿Estoy usando aquellos envases que me permiten optimizar al máximo un viaje en camión o en barco? Cosas tan tontas como cambiar en ciertos productos envases redondos por envases cuadrados o simplemente cajones que en el viaje de vuelta de vacío vuelven plegados en lugar de llenos, que eso es así. Es decir, con trailers y camiones que vuelven de vacío pagando gasolina y generando un coste a la empresa simplemente porque no han pensado que igual de vuelta pueden venir de otra manera, ¿no? La fase de uso, muchas veces se pone el énfasis en el impacto de los materiales de un producto, pero como David sabe muy bien, por ejemplo, cuando hablamos de productos basados en energía, electrodomésticos, etcétera, el impacto oculto no está en la fase de materiales, sino que está precisamente en que ese producto va a estar 20 años conectado a la red eléctrica y generando un impacto que también se puede... Hay estrategias y acciones específicas que pueden cambiarlo. Y por último también está la fase de fin de vida. Si concebimos un poco lo que decíamos de basura es igual a alimento, según la filosofía de la cuna a la cuna, basura es igual a alimento en productos nutrientes biológicos, pero también en productos técnicos. Cuando al fin de vida de mi producto, el fabricante se hace responsable del fin de vida, con lo cual también es la responsabilidad extendida del productor, con lo cual también genera un valor en el propio consumidor, en el propio usuario, que hace que esa entidad no esté únicamente ahí para vender, sino que te acompaña, o sea, el valor expandido de esa empresa te acompaña durante todo el ciclo de vida y un poco si es un nutriente técnico, si eso vuelve a la cadena de producción, si es valorizable económicamente, o si es un nutriente biológico, ¿cómo vuelve eso, ¿no? En este caso, pues nos hemos ahorrado los kilómetros que van al vertedero de Arico y encima hemos generado pues, material a kilómetro cero por personas, que esto es otra, por personas que no tenían el hábito, que en su sistema de valores, en su cosmovisión, el coger una hoja de lechuga y compostarla para producir otro producto era considerado por su escala de valores como algo asqueroso. Y eso también es una cosa que está en la base antes de las revoluciones tecnológicas, que es modificar los valores de la sociedad, como decía el Plan de Naciones Unidas de Medio Ambiente, que está en la base, modificar los hábitos. Y esto también lo puede hacer una empresa. No sé cuánta gente de aquí que nos acompañan son empresarios, emprendedores, ¿sí? ¿Unos cuantos? Vale, bueno, un poco es que eso parece que cómo una empresa produce valor y cambia hábitos en la sociedad hacia sectores emergentes que todavía no están manifestados en productos y bienes concretos. Vale. Sí, enseguida, de todas formas, para ir avanzando, no quiero dejar pasar las dos cuestiones que planteó Francisco, ¿no? Sobre la regulación, por un lado, y la redefinición del éxito de una empresa. Isabel, ¿cuál sería tu opinión respecto a las dos cuestiones? Yo quería hacer un experimento que lo pensaba mientras hablaba Francisco y es pediros que levantéis la mano cuántos conocéis que Google tiene uno de los problemas de evasión de impuestos teniendo su sede puesta en Irlanda y tal. ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos lo sabéis? Vale, mantenerla arriba. Ahora quiero que levantéis la mano cuántos utilizáis Google. ¿Vale? O sea, no, prometo que no he mirado a nadie que ha mantenido la mano todo el rato levantada. Pero una de las cosas que hablamos y tal de regulación, control, etcétera, es
tenemos que partir de la base de nuestras propias incoherencias, porque puedo hacer el mismo ejercicio por cuántos compraríais ropa fabricada por mano de obra infantil. Me imagino que no habría ninguna mano. Y ahora levantar la mano, ¿cuántos sabéis la procedencia y habéis mirado la procedencia de la ropa que lleváis puesta? ¿No? Pues mucho más... o sea, yo ese ejercicio lo he hecho hacer desde cuando empecé a trabajar en esto. Entonces, la pregunta de esas incoherencias van en base a la regulación, que en el caso de los empresarios y empresarias les cuesta, pero hay veces que la incoherencia del comportamiento humano también nos obliga a decidir o a regular en determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay determinadas cosas que vamos a tener que regular, aquellas que vemos que claramente son negativas y que generan pues, esas externalizaciones, el internalizar esos costes, en el caso de género, en el caso de desigualdades, y hay otras cosas que habrá que esperar a ver cómo evolucionan y saber exactamente qué tenemos que regular, porque en el caso de economía circular es que todavía no sabemos qué hay que regular y qué no. Entonces yo creo que es ese proceso que decía antes de trabajo conjunto y diálogo con la sociedad y con los diferentes actores es también un elemento fundamental. O sea, no es solo, venga, vamos a regular porque no lo hacemos. No, es que o sea, a veces somos incoherentes, vamos a dialogar, vamos a intentar comprender el por qué yo utilizo Google, aunque, y os digo, yo podría levantar la mano, yo sé que tienen evasión de impuestos y utilizo Google todo el día, o sea, que soy la primera que soy incoherente, ¿no? Y ese proceso será fundamental también. Es largo. La reflexión, sí. Es largo. David, cuéntanos el caso de tu empresa o de las empresas que has dirigido, la que diriges actualmente, que es un caso que además tiene su germen en Canarias, ¿no? ¿De qué forma se hace compatible en tu empresa la rentabilidad con la sostenibilidad, por un lado, y qué obstáculos o qué dificultades has encontrado en ese camino? Bueno, yo primero decir que creo que todas las empresas tienen que ser sostenibles y el pilar económico de beneficio económico es uno de ellos, aparte del social y el medioambiental. Y empresas que se dedican a la actividad de gestión de residuos, como no puede ser de otra manera, también tienen que serlo. Si no tienen un beneficio económico, no son sostenibles en el tiempo, con lo cual deben de tenerlo. Otra cosa es la dificultad que hay porque no hay todavía unas normas regulatorias que definan y favorezcan este tipo de sector y la sensibilidad del ciudadano, ¿no? Yo creo que ambas cosas están avanzando y están favoreciendo que las empresas tengan sensibilidad. Y para contar un poco y hacer un poco de publicidad de mi proyecto, y aprovechando el público que tenemos, que creo que tiene una alta sensibilidad, me gustaría también hacer una pregunta y que levantar la mano, ¿quién cree que el plástico es un problema en el día de hoy, en estos días? Yo creo que es una pregunta que es fácil, ¿no? Que puede ser una pregunta trampa, pero en realidad lo que quería es buscar un poco también con ustedes, luego si hay en preguntas, buscar un poco el diálogo y decirles que tal vez no estén de todo acertados porque el problema no es el plástico, sino el residuo plástico, ¿no? El plástico es uno de los materiales que mejor tecnológicamente más evolucionado y que ha favorecido la mejora de la calidad de vida de todos los que estamos aquí. Y de hecho es uno de los materiales que menor impacto ambiental generan y que reducen la huella de carbono. Tiene múltiples ventajas, eso sí. Como todo lo bueno, y el ser humano somos propensos a esto, hemos excedido en su uso y no hemos llegado a un modo racional de su uso y nos haya generado pues los problemas que vemos, ¿no? Y que nos hacen confundir que el plástico es el problema y no el residuo plástico, ¿no? Estas imágenes y estos datos de verter cada minuto un camión de plásticos al mar, plásticos que aunque se viertan en el 80% en el sudeste asiático, son los plásticos que acaban en nuestras playas aquí, en Canarias, porque el mundo también está conectado en corrientes marinas y los residuos son globales. Lo que se pretende es dar un uso racional a este plástico. Por ejemplo, el ecodiseño es fundamental, el diseñar materiales, en este caso plásticos o cualquier tipo, que estén pensados cómo se van a reciclar cuando se conviertan en residuos. Hay materiales como los plásticos, que la vida útil de los plásticos de un solo uso no llega al minuto. Tendremos que darle sentido a esto, ¿no? Quitar estos plásticos que tienen una vida tan corta y cambiarlos por otros materiales que pueden siguen siendo plásticos pero que son reutilizables, y luego diseñar en origen plásticos que cuando lleguen al reciclador
sean fácilmente reciclables, ¿no? Nuestra actividad, de la que pretendemos también obtener beneficio en el largo plazo, porque es un proyecto que nace desde la investigación, lo que pretende es mediante el reciclaje químico, que es una tecnología novedosa, que es complementaria al reciclaje mecánico, al convencional, al que ha existido toda la vida, pero que desafortunadamente al día de hoy tiene unos números muy bajos, a nivel global no llega al 10% de materiales plásticos que se reciclan. El resto acaba, en el mejor de los casos, en una planta incineradora, en un vertedero y en el peor de ellos, en el entorno marino. En el entorno natural, lo que buscamos es darle una segunda vida a estos plásticos difíciles, convirtiéndolos de nuevo en plástico para volver a ser utilizado para volver a fabricar nuevos plásticos, ¿no? Esto ha requerido de una inversión muy alta en tecnología, en especializarnos en un reciclaje químico que no existía y llevarlo desde el laboratorio, desde la academia, llevarlo a la parte industrial y de la parte industrial ser capaces de comercializarlo, normalizarlo y lo que es más importante y lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo es que el mercado lo acepte como bueno. Y esto solo ha ocurrido, y nosotros hemos vivido desde el principio, el tocar muchas puertas de la industria petroquímica, que son son nuestros clientes que sustituyen el petróleo por nuestro producto para fabricar nuevos plásticos con material reciclado, que hasta que no se establecieron normas regulatorias, hasta que la sociedad no demandó esta sensibilidad mayor a estas compañías a través de acciones de queja y voluntariado y de protección del medio natural, no llegamos a prestar esa atención, a captar esa atención y a firmar esos acuerdos que hemos firmado de suministro de una materia prima que, si bien todavía es muy pequeña, sustituta del petróleo, tiene un potencial muy alto, ¿no? Porque una vez racionalicemos el plástico, y vuelvo a lo de que el plástico no es el problema, y reduzcamos los plásticos que no tienen sentido comercializarlos, que son los que se convierten muy rápidamente en residuos, el material del plástico sigue creciendo y seguirá creciendo como por las bondades que antes que decía. Y nosotros pretendemos ser parte de esa solución, ¿no? No toda, pero ser parte. Bueno, estamos entrando ya en la recta final. No querías dejar de abordar esa otra parte en la que estamos los consumidores, ¿no? Los clientes, cuáles son los criterios para elegir un producto u otro, un servicio u otro, en función de qué. Pero como estamos ya consumiendo los últimos minutos, naturalmente queremos abrir la conversación a todos ustedes. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere formular alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Aquí? ¿Usted? Adelante. ¿Empezamos por aquí? ¿Puede ser? Perfecto, muchas gracias. Buenos días, gracias por compartir tanta enseñanza sobre sostenibilidad. Mi nombre es María Afonso. Yo fui emprendedora social en el 2006 en la Comunidad Andaluza, aunque soy de origen canario. Y entonces conocí pues, el llamado de Kofi Annan, el 7º secretario general de la ONU, cuando apareció el libro blanco y el libro verde. Tuve la posibilidad de formarme con Forética en responsabilidad social empresarial y luego monté una empresa como emprendedora social en una crisis donde yo en federaciones de empresarios decía que tenía una empresa que no buscaba cuentas de resultados, ¿no? Y se reían en mi cara, ¿no? La experiencia que puedo compartir, y es una pregunta también que dirijo a la comisionada, es por una parte la visión de los comunes, porque se habla de los bienes comunes, pero sí que me gustaría compartir también la experiencia de este camino que he tenido con ustedes, de que sí que hay una visión de lo que debería ser común, que no está claro, sobre todo cuando términos que son de bien común se reparten administrativamente para poderse implementar y ejecutar y no se aunan visiones desde todos los estamentos que tienen que implementar lo que ya entonces Kofi Annan recogió en su libro blanco y su libro verde. Eso por una parte. ¿Qué medidas se van a tomar? Porque se hablan entonces de agentes activos del cambio. Hay muchos agentes activos del cambio, pero ya es tarde.
ya no hay tiempo. El tiempo es ahora y ya no nos queda más. Es un poco la pregunta de la parte a la comisionada, sobre todo lo que me interesaba. Agradecerle a Francisco, al profesor Carlos también, y su gran labor. Y sobre todo la pregunta va por ahí. Gracias. Muy amable, María. Adelante, Isabel. Sí, yo creo que parte de la dificultad, porque hay claridad en algunos comunes, el aire, los océanos, los bosques, etcétera, pero hay menos claridad en muchos de los comunes que están por venir, como por ejemplo el tema de los datos, ¿no? De quién explota ahora mismo la información de los datos que estamos generando diariamente en Internet, en nuestras visitas, en lo que buscamos por Internet, en lo que compramos o dejamos de comprar. Yo creo que la discusión de los comunes se tiene que plantear no como una visión, como en el paper que me parece que es del 88, el paper de la teoría de los comunes, no solo desde la perspectiva de cómo hacemos el reparto, sino cómo hacemos el reparto de lo que está por venir, ¿no? Y ahí, de nuevo, yo hago una llamada al reconocimiento de cuántos, si lo hablamos en trozos de tarta, cuántos estamos para repartir la tarta. Y dos, una cosa que no vamos a entrar porque no nos da tiempo, pero una cosa que ha dicho Carlos, y es, hay un debate apasionante sobre el tema del crecimiento, porque claro, uno diría, bueno, pues si somos más, vamos a aumentar la tarta y así pues repartimos más cantidad y damos a más. Y la pregunta es ya, pero si para eso hay que crecer y no hay suficientes recursos, ¿cómo lo hacemos? Ahí yo creo que entra todo el tema de la tecnología y que lo explicaba David, y es la economía del coste cero, en el que a lo mejor podemos fabricar una tarta más grande, pues como con la impresora esa que os he enseñado, ¿no? Con muchísimos menos recursos. Y yo creo que por ahí va a estar la respuesta. Uno, en el diálogo, y dos, en las aplicaciones tecnológicas que existen y que están por venir, que nos va a permitir repartir más, crecer, entre comillas, o sea, que la sensación sea de que nuestras necesidades están cubiertas, pero que la base de los recursos comunes no se consuman. Y yo creo que eso lo podemos resolver como nación, pero queda mucho diálogo y mucha regulación por establecer. ¿Ay, perdona? Dependencia energética. Claro, ahora mismo, por ejemplo, en el tema de blockchain, que todo el mundo lo presenta como la panacea, la generación de una de las cadenas de blockchain utiliza la misma cantidad de energía que una población, no me acuerdo de qué tamaño era, ¿no? Pero de unos cuantos miles de habitantes. Entonces, ¿la hay hoy? Sí. ¿La va a haber mañana? Me atrevería a decir que no. O sea, me atrevería a decir, uno, que no la va a haber, y dos, que vamos a ser capaces y que estaremos dentro de muy poco en disposición de tener, yo me lo imagino, como una energía eterna, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano ha sido capaz de enfrentarse a los retos a los que se ha presentado y que lo único hay que ver cuál es la realidad de ahora y, como os decía, cuál es la realidad que está por venir. Hay un montón de teoría prospectiva súper interesante, un montón de académicos que están estudiando sobre eso, y no tenemos que regular como administraciones solo lo que está aquí, sino hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí yo, muy probablemente, como política o como economista, no sé mucho, pero hablando con los expertos, probablemente sí que tenga una visión de por dónde vamos a ir. Ese es, yo creo, el juego que hay que hacer, y dos, paciencia, que eso como ciudadanos no lo tenemos nunca. O sea, llega el momento de tal y vamos a dar palos a todo el que se haya equivocado. No, yo creo que hay que ver la foto completa, ¿no? Y eso exige una responsabilidad también por parte del observador y sentirte parte, ¿no? Para decir, en vez de quejarme, voy a tomar parte en este proceso de cambio. Vamos a seguir avanzando. Sí, señora, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por la calidad de las intervenciones, súper ilustrativas y enormemente agradecido. Yo tengo dos preguntas. Voy a hacer un planteamiento inicial para que se entienda mejor el contexto. La primera pregunta es para Isabel y surge de la pregunta que se hacía Carlos. Cuando todo es ODS, hay que preguntarse si todo es ODS. Bueno, yo creo que tenemos una cosa por debajo de los ODS, que son las 5 Ps. Para quien no lo conozca, planeta, prosperidad, paz, personas y partnership, alianzas en español, ¿vale? De ahí salen los 17 ODS, y yo creo que los 17 cumplen y solo faltaría uno. En personas está lo que ha comentado también Isabel, el cambio de la actitud, el mindset, el yo con yo, y eso es un tema que
los políticos tienen, y la pregunta es para Cristina, tienen un trabajo que hacer en pedagogía. También respecto de Google es que no tenemos alternativa, ya nos gustaría, y encima están haciendo una campaña sutil de que son monopolios buenos. El e-commerce favorece el comercio, favorece, no voy a hacer discurso, pero todo esto son monopolios buenos, nos están vendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿se tiene las ideas claras, se tiene el coraje político para ponerle el cascabel al gato, es decir, para que se paguen impuestos, para que el tema de la privacidad sea, puesto que Europa lidera, sea un tema clarísimo, para que el tema de los datos agregados sí sean parte del procomún que Isabel comentaba, y se tiene también, y solo por poner cosas que han salido aquí, el coraje para ver cómo se podría hacer lo que, y la pregunta, entonces, esta ya sería para Carlos, a la vez que para Isabel. Es muy interesante lo que has comentado, perdón, no para Carlos, sería para Amador, para Francisco Amador. Muy interesante lo que has comentado del transporte y lo comparto. Yo trabajo fundamentalmente en Madrid y Barcelona y procuro no coger vuelos. Y lo procuro mucho más desde que Greta Thunberg nos ha dado una lección a todos. Igual que tienes 3 hijos, Isabel, yo tengo 2 y un nieto de 5 años. Y no voy a vivir tanto hasta la edad tuya, pero me preocupa mucho que 2030, que es cuando casualmente, porque yo creo que ha sido una casualidad, acaba la cuenta atrás que tenemos con los recursos del planeta, pues nuestros hijos y nietos pueden heredar un mundo distópico o un mundo que sería una utopía, es decir, una utopía buena, ¿no? Entonces, hace falta mucho coraje porque durante muchos años no se ha hecho nada y gracias por ilustrarlo también. Los políticos que no saben sumar dividen y Cataluña ha estado en la agenda mientras no ha estado en la agenda todos estos temas que ahora estamos comentando. Es decir, la agenda de gobierno para que esté en la Agenda 2030. Y en el caso de Carlos, bueno, pues los que vivimos en islas y recibimos turistas, 7 millones, y vivimos también de eso, bueno, a ver quién le pone el cascabel al gato y cobra el impuesto, el único impuesto especial por carburantes que no se ingresa por parte de los estados es el queroseno. O sea, muy bien, se entiende, muchas gracias. Adelante, ¿quién contesta primero? Isabel, Carlos, Francisco. Francisco. Entiendo que voy por la pregunta de tarificar el transporte, ¿no? Bueno, yo entiendo que hay muchas formas de empezar a hacer aflorar los costes externos del transporte. Obviamente en Canarias, pues por la dependencia que tenemos de la conexión aérea, externalizar esos costes tendría un impacto también en otra actividad que digamos que indirectamente afecta, ¿no? Pero podemos empezar por el principio. Las 3/4 partes de los costes externos del transporte en Europa los genera el vehículo por carretera. Entonces, aquí particularmente, que llevamos 30 años sufriendo problemas de congestión, realmente en Canarias es muy barato ir en coche. Si comparamos, es muy barato relativamente con respecto de otros territorios europeos. Y, por supuesto, los usuarios no estamos asumiendo los costes externos. Si cada modo de transporte, el precio reflejara lo que cuesta, automáticamente hay muchos cambios en las elecciones que tomamos. Entonces, esto no va por ir a regular todo lo que se mueve, pero hay cosas que son sangrantes. En el año 93 hablaban de esto, 15 años después no se ha hecho nada, y los costes son todavía mayores. Y tenemos enormes problemas de congestión porque eso da una señal. Es decir, las personas se compran un vehículo porque se visualizan un escenario futuro de costes relativos, de precios relativos. Y por eso toman la decisión de invertir en un vehículo que les va a permitir moverse durante años. En un escenario donde los costes externos afloran,
la gente empieza a visualizarse en otro modo de transporte, se visualiza compartiendo, pero hasta el momento en que no asumamos esos costes, lamentablemente se los estamos trasladando a los que no van en vehículo privado, que son en Canarias cerca del 90% de las personas que van en transporte público es porque no tienen coche y básicamente eso está correlacionado con su nivel de ingreso. Entonces, al final, pobre y encima cargando el impacto ambiental en términos de también de los gastos que se llevan al sistema de salud pública, porque nosotros estamos generando un entorno que no asumimos el coste, ¿no? Es muy importante para tomar decisiones correctas que pongamos información sobre el coste cerca de donde se toma la decisión. Si no, las decisiones van en líneas que perjudican al final al resto, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero... Isabel, por favor. Sí, yo creo que, vamos, estoy de acuerdo. Hay parte también, mencionabas la palabra coraje. Yo creo que sí hay coraje como políticos para tomar determinadas decisiones que no sean bien vistas, ¿no? Y bueno, de hecho, la mayor parte de las críticas de la derecha a la izquierda es la cantidad de regulación que se impone, ¿no? Pero quizá yo añadiría una palabra que no es tanto regulación ni coraje, sino liderazgo. O sea, lo que yo creo que ha tenido Greta de diferente con respecto a cualquier otra persona, incluida yo, a la hora de contar esto y que te siga mucha gente, es el liderazgo que tiene esa persona para trasladar un mensaje determinado, ¿no? Porque yo creo que muchas de las decisiones o de los cambios que hay que hacer, muchos vendrán por regulación, otros vendrán vía internalización de costes, pero otros muchos vendrán porque es cool y porque sea muy, no sé cómo se dirá aquí, molón, o muy estupendo, pues que el car sharing, por ejemplo, o utilizar Car2Go o utilizar cualquiera de las empresas de compartir vehículos, ¿no? En el momento en el que el ciudadano pasa de ser un incordio a soy muy molón porque utilizo coche compartido a que tú no lo haces, en el momento en el que se genera normalmente es un liderazgo de, pues yo quiero ser igual que él que comparte o igual que ella que comparte vehículo, pues yo lo quiero hacer. Entonces necesitamos encontrar también, aparte de regular, una serie de roles, de modelos a seguir, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues carecemos en España, es un tema cultural, carecemos de gente que quiera liderar, porque normalmente el que lidera le caen unas cuantas collejas en el camino, ¿no? Entonces, ese también es otro mindset que creo que habrá que transformar. Gracias, Isabel. Le estaba aquí pidiendo permiso a Francisco si teníamos tiempo para una pregunta más, porque hay varias manos levantadas. Entonces, me va a disculpar, porque aquí hay un señor que llevaba un ratito esperando. A ver, ¿se puede? Una pregunta más. Adelante, sí, señor. A ver si no, si es breve, se lo a ver si no me agradecemos. lío y soy bastante breve, en breves párrafos la dejo sobre la mesa. Precisamente el tema que tocó el compañero Paco, que lo tocó, que no se ha hablado ahí, no se ha comentado, el turismo. Depende, nuestra economía, no sé en qué porcentaje es, cuánto es, 30, 40, 50, pues, que depende de la actividad turística, ¿no? El motor económico número uno. Tenemos un turismo que yo llamo de yoyos y moscas, de República Bananera, ¿no? Entonces, se está planteando cambiar el perfil, cambiar el modelo turístico desde hace cantidad de años. Esto no es de ayer ni antes de ayer, porque he tenido ocasión, lo digo porque estoy desarrollando propuestas para precisamente los empresarios y los políticos para ver si las aceptan y las ponen en marcha. Resulta que el propio Azotel tiene desde hace más de 10 años ha puesto propuestas sobre la mesa y me han dicho del propio Azotel que los políticos miraban para otro lado. Le oí a hace unos meses a un consejero de turismo, decir, para no tener ningún turismo, prefiero este. Y mientras no
haya otra cosa, trabajaremos con este. Y resulta que ellos mismos han publicado un documento de estrategia turística que lo tienen desde hace 4 años sobre la mesa. A mí me lo recomendó, lo vi y yo me quedé con la boca abierta y digo, bueno, y como no has hecho nada para poner esto en práctica, están esperando, hay lobby, etcétera, etcétera. Ahora se viene... Su pregunta, disculpe señor, ¿y su pregunta Lo cuál único era para que me den su opinión sobre el tema ese, porque estoy planteando una situación real que se da ahora. Ya no es que parece que no, eso es real, es así. Entonces, ahora se viene encima fenómenos como el que Greta Thunberg ha puesto sobre la mesa, que es el miedo a volar. Y los turistas de los países que más aportan turismo aquí se están planteando venir en avión aquí a Canarias, y a Canarias de momento no se puede venir en el avión. Resulta que los empresarios hoteleros no se han puesto las pilas para reconvertirse y ofrecer precisamente sostenibilidad y compensar esa huella de carbono. Comprendemos lo que es, se comprende perfectamente pero su mensaje. Quería resumir, pero son De acuerdo. datos que Ya. Vale. Muy bien. Perdón y gracias por... Gracias a usted. No sé si alguien en la mesa quiere matizar o puntualizar algo de lo que este señor ha aportado. Si no... Sí, el sector turístico efectivamente representa en torno al 11% del Producto Interior Bruto a nivel global y es un problema, pero ha salido la frase antes, parte también de la solución, ¿no? Porque el turismo también es un vehículo en el que contamos historias, es una forma de conocer otras realidades, otros proyectos y de ponernos en situación o en conocer qué problemas hay, ¿no? Y yo creo que todo me vuelve a la toma de responsabilidad por parte de todos, porque ya os digo, no hay destinos turísticos, uno no iría a un determinado destino turístico si tiene la información de lo que está ocurriendo y si lo hace, o sea, si no está bien. Por ejemplo, a mí me pasó una historia concreta, promocionamos dentro del Pacto Mundial un proyecto de una zona turística y resultó que nos apareció una persona que nos dijo, ojo, que aquí hay un problema de turismo con animales que tiene un problema muy grande, ¿no? Es un caso concreto, pero al final el intercambiar información con las personas en los lugares a los que vas también te permite tomar determinadas decisiones, ¿no? Pero somos los turistas los que tenemos que decir, basta ya. O sea, este turismo no lo vamos a aceptar. Y ahí no somos conscientes la diferencia entre el libro que trae Francisco en el año 1993 y en el año 2019, porque en el año 1993 no existía Twitter, no existía Facebook, ni existía ninguna de las redes sociales que existen hoy. Y yo cada vez que me quedo colgada con una compañía aérea, que desgraciadamente vuelo mucho porque voy a muchos lugares, cada vez que me quedo colgada cuelgo un tuit diciendo me ha pasado esto, estoy indignada. No ha habido una sola vez que no haya recibido una respuesta de la compañía. Entonces, nuestro poder de llegar y de contar historias y de quejarnos ahora es brutal. Pero muchos de nosotros seguimos utilizando Google y sí que hay otros buscadores. Lo que no sabemos es lo que hacen los otros buscadores, con lo cual al final, pero sí que creo que como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho más poder del que creemos. Bueno. No sé si tienen la misma impresión, pero un montón de temas han quedado sobre la mesa, esta última parte también, nosotros como consumidores, ¿no? Como clientes. Nos vamos a ir agradeciéndoles a Isabel, a Carlos, a Francisco y a David que hayan compartido conocimiento y experiencia, a ustedes su tiempo, naturalmente también sus intervenciones y quizás en una próxima ocasión pues, podamos dar salida a esas cuestiones que quedaron pendientes. Gracias y buenas tardes. Gracias.